de lo que se espera, ¿verdad? Es la seguridad que tenemos en Dios. Esa es la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción, ¿verdad? Esa es la fe, pero hay tres tipos de fe. No sé si sabían que hay tres tipos de fe. Está la fe cristiana, está la fe natural y está la fe que también el diablo tiene fe. El diablo es un creyente. Amén. ¿Cuál es la fe cristiana? Pues la fe que tuvo Abraham, la fe que tuvieron los apóstoles, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de la fe cristiana. Sabemos que la gente que no conocen a Dios también tiene una fe, pero limitada, ¿verdad? Una fe limitada que se llama la fe natural, ¿verdad? Que todo hombre que nace bajo la naturaleza pecaminosa tiene una fe. Es la confianza que les da a ellos, por ejemplo, de hacer un trabajo, pues saben que les van a pagar, ¿verdad? Esa es una fe limitada, ¿verdad? Esa fe no nos ayuda para recibir las promesas de Dios. Entonces necesitamos la fe cristiana para poder recibir las promesas de Dios. Amén. No sé si sabían que hay más de 3,000 promesas de Dios para cada uno de nosotros en la Biblia. Más de 3,000 promesas. Y si tenemos una fe constante, estaremos recibiendo esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Para perseverar en la fe cristiana, debemos madurar lo suficiente en todos los aspectos de la vida cristiana. Cuando el creyente no ha madurado lo suficiente, tiene a descuidar su vida espiritual, deja de orar, descuida la lectura de la palabra de Dios y poco le interesa venir a la iglesia. Todo esto y el no interesarle la comunión con los hermanos de la iglesia lentamente le hará sentir alejado de la vida cristiana. Amén. Amén. De pronto puede decir al fin y al cabo, yo creo en Dios, así estoy bien. Y esto es muy peligroso delante de Dios. Amén, es muy peligroso. Así que perseverar en la fe, veremos qué significa perseverar en la fe. Ser constante y firmes en los principios de fe y conducta cristiana. Vamos a ver Hebreos 11:6. Si alguien no lo encuentra rápido, lo puede anotar. Hebreos 11:6. Si alguien lo encuentra, por favor, lo puede leer. Amén. Gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. Pero dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos esa seguridad, esa certeza en Dios, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo podemos agradarle a Dios? Pues a través de ¿qué? De la fe. Ahora la fe no es una emoción, sino es una certeza, es una seguridad que tenemos por dentro. Esa es la fe, ¿verdad? Entonces aquí dice la palabra que es necesario la fe, ¿para qué? Para agradar a Dios. Amén. Amén. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tenemos fe, recibiremos
es la recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Verdad que hay muchas recompensas que Dios tiene, muchas promesas para nosotros, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos fe cristiana. Amén. Por eso la fe debe ser ¿qué? Constante. Algunos dicen que este es el salón de la fama de los hombres de Dios que tuvieron fe, porque pues aquí habla de muchos, de Abraham, de Isaac, de Jacob y todos los patriarcas, ¿verdad? Algunos dicen que es el salón de la fama. Amén. También vamos a ver en Mateo 7:24. Amén, ¿ya lo tienen? Amén. Amén. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Verdad? Aquí habla de dos cimientos. Habla de un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Y el otro que edificó su casa, ¿sobre quién? Sobre la arena, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces es importante, para que nuestra fe sea constante, tiene que ser en Cristo. Cristo es la roca, y así venga lo que venga, no vamos a desanimarnos, ¿verdad? Pero aquel que tiene su confianza en el hombre, aquel que tiene su confianza en las religiones, ¿cuál será su final? Verá, será grande, ¿qué dice? Su ruina. Su ruina. Por eso nuestra fe debe ser en Cristo, y debe ser ¿qué? Constante. Amén. Santiago 1:6. Amén. Amén. Si ya lo tienen, lo puede leer, por favor. Santo. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. ¿Se dan cuenta que es importante la fe? ¿Qué dice? Pida con qué. Con Fe, con certeza, con seguridad. Y no solamente eso, sino debe ser constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos los resultados de nuestra oración. Amén. Yo creo que todos tienen pues cada uno tiene su petición, ¿verdad? Entonces, hasta que uno reciba lo que uno le ha pedido a Dios. Por eso dice: pida que con fe, no dudando. No hay que dudar, ¿verdad? ¿Qué pasa si dudamos? No vamos a recibir las promesas de Dios que tiene para cada uno de nosotros si dudamos. Amén. Santo. Porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, yo creo que todos conocen el mar, ¿no? Cómo están las olas. Las olas no permanecen en un lugar. Bueno, no como tal, pero lo he visto en foto. Hay que darse una vuelta. Por el mar. Cualquier día voy. Amén. Entonces el que duda es comparado como las olas del mar. Pida con fe.
¿verdad? Entonces Dios es un Dios generoso que pues está dispuesto a bendecirnos, ¿verdad? Siempre y cuando permanezcamos en oración pidiéndole a Él hasta que recibamos lo que Él tiene para nosotros. Pida con fe, con certeza. Amén. Número 2, creer firmemente que Dios es infalible y por consiguiente sus promesas son fieles y veraces. Dios que infalible quiere decir que Dios no se equivoca. Es terrible que, ¿verdad?, la ignorancia, que al Papa lo llaman infalible, cuando el Papa es un hombre pecador que se equivoca, ¿verdad? Pero Dios no se equivoca, Dios es infalible, ¿verdad? Pero cuando tenemos una fe cristiana, estaremos seguros y confiados de que Dios no se equivoca, que Dios no falla. Números 23, 19. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede mentir. Por eso es importante que tengamos fe en Él. ¿Por qué? Porque Él dice que Él no puede mentir. Lo que Él nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Solo que nosotros debemos de creerle, debemos de permanecer en Él. Amén. Y luego dice que no es no es hijo de hombre para que se arrepienta. Esto quiere decir que Dios no puede decir algo y al final arrepentirse, ¿verdad? El hombre se arrepiente, el hombre de repente dice una cosa y luego está cambiando, pero Dios no cambia. Por eso debemos de tener esa certeza de que Dios no cambia. Amén. De que Él es infalible. Malaquías 3:6. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Qué dice? En nombre del Padre, del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Porque yo, Jehová, dice que no cambio. Dios permanece, Él no cambia. Él nos ha prometido algo, nos ha prometido vida eterna, Él lo va a cumplir. Él no cambia. El hombre cambia. Amén. Yo cambio. Ustedes cambien. Muchas veces el cambio no es para bien, ¿verdad? Simplemente que de repente cambiamos como seres humanos. Pero aquí la palabra dice, porque yo, Jehová, no cambio. Dios no cambia. En su misericordia, en su fidelidad. Amén. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La palabra dice que Dios es misericordioso. Si Dios no fuera misericordioso, ¿verdad? Ya hubiéramos sido consumidos. Amén. Amén. San Mateo 24:35. Amén. Amén. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no No pasa. pasarán. Vemos que el mundo pasa, que el mundo está cambiando, pero dice lo que sus palabras no pasarán, lo que Dios ha dicho se va a cumplir, ¿verdad? Más en estos últimos tiempos, ¿verdad? Este mundo pues ya no se puede vivir. Por eso debemos de tener fe en Dios, porque Él dice voy a preparar morada, y el Señor ya tiene esa morada preparada, ¿verdad? Y Él nos promete cielo nuevo y tierra nueva. Amén. ¿Por qué? Porque dice que porque el cielo y la tierra pasarán, este mundo dejará de existir, ¿verdad? Este mundo está agonizando, este mundo se está acabando. Amén. Amén. Mucha gente pues se dan cuenta del cambio climático, ¿verdad? Cómo está cambiando. Pues el calor que pues se está matando, ¿verdad? El frío, aunque es otro tema, Dios hace algunos años me mostró acerca del cambio climático. Yo no entendía, solo que Dios me mostraba que la tierra aumentaba 1 grado la temperatura. Y yo no entendía el momento que Dios me mostraba, pero seguí investigando, y los científicos dicen que cada 3 años la tierra aumenta 1 grado. No sé qué temperatura aquí estamos en la Ciudad de México. Supongamos que estamos a 40 grados, de 3 años, 41, 3 años, 42 y así va. el calor así va a ir aumentando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán. El mundo dejará de existir. Y esto se debe, dice la palabra, a causa de los escogidos, el tiempo será que acortado. ¿Verdad? Ya no sé, yo me acuerdo de cuando era niño, que el día duraba mucho. Hoy en día, si uno no se apura, el día pasa rapidísimo, no le da uno tiempo, solamente le da uno tiempo de almorzar y de comer y ya, se fue el día. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra es que el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán. Amén. No es casualidad, la palabra de Dios se está cumpliendo, por eso es importante que tengamos esta fe constante. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto por su iglesia. Amén. La perseverancia es un deseo de Dios para salvar a sus escogidos. Un deseo de Dios. Segunda de Pedro 3:9. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y bendiga a nuestra hermana. Que dice el Señor que no retarda su promesa. Amén. Dios nos ha hecho una promesa a cada uno, pero aquí en específico está hablando de la promesa de salvación, ¿verdad? Él no quiere que nadie se pierda, sobre todo los de nuestra casa, sobre todo de la familia. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que creer a Dios, hay que pedirle a Dios. Amén. ¿Por quiénes? Por la familia, por los conocidos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque él dice que no quiere que nadie que se pierda, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Amén. Yo creo que los que estamos aquí tenemos el mismo deseo de que Dios salve a la familia, de que Dios salve, ¿verdad?, a los hijos, de que Dios tenga misericordia, pues, amén. Pero eso es una promesa que el Señor nos hace a cada uno, ¿verdad? En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de permanecer, ¿verdad? Debemos de creerle a Dios para que Dios salve a los de la casa. Entonces aquí la palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sobre todo los de la casa, ¿verdad? Amén. Mateo 24:13, volvamos a Mateo. Ah, ya lo leímos, ¿verdad? Amén. Amén, Ya lo perdón. leímos. Los primeros cristianos entendieron que debían perseverar en la fe. Hechos 2:42. Amén, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que hay que perseverar en la fe apostólica. Esto quiere decir que debemos de perseverar en lo que creyeron los apóstoles, en la fe cristiana, ¿verdad? Como ya mencioné, hay tres tipos de fe. Hay algunas personas que, bueno, la mayoría de las personas tienen fe en una religión, ¿verdad? Tienen una fe muerta. Pero nosotros debemos de perseverar en la fe apostólica, en lo que creyeron los apóstoles. No podemos creer en otra cosa, ¿verdad? Amén. 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 Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, la misma doctrina que Cristo, para mantenerse firmes en su fe cristiana. La iglesia primitiva perseveró en esa misma fe. Amén. Mateo 7:24. Ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos. Amén. Sí, sí. Está repetido. Reconocieron la importancia de mantener una buena relación para con Dios y para con los demás hermanos en la fe. Estos se reunían en el templo y en sus casas comían juntos con sencillez de corazón. Hechos 2:42. Amén. Hechos 2:42. Amén. Algo así ya lo vimos, ¿verdad? No lo han leído, ¿no? No. A ver, 2:42. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿no es cierto? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Amén. Ellos reconocieron la importancia de mantener una buena relación para con Dios y para con los demás hermanos en la fe. ¿Verdad? Ya vimos que se reunían en los templos y en sus casas, como pues se está haciendo, ¿verdad? Aquí. Amén. Los cristianos eran constantes en la oración.
Lucas 18:1. Al 8, no sé si algún hermano lo pueda leer, por favor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que temía a Dios y respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. ¿Verdad? Ya hemos leído este capítulo, lo leíamos. Aquí, ¿verdad? Nos habla de la perseverancia y de la constancia de esta mujer, ¿verdad? Amén. Esa es la fe, la perseverancia y la constancia, ¿verdad? ¿A través de qué? De la oración, ¿verdad? Entonces aquí la palabra dice que ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responder? ¿Verdad? Si tenemos esta fe, esta perseverancia, esta constancia, recibiremos lo que le estamos pidiendo a Dios, ¿verdad? Lo contrario es que no estemos perseverando en la oración, no recibiremos, ¿verdad? Pero aquí nos pone un ejemplo de esta viuda, ¿verdad? De esta viuda, la insistencia de esta viuda, la constancia de esta viuda, ¿verdad? Hasta que este rey, o perdón, le hizo justicia. Pero en el 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Aquí ahora es la pregunta, ¿verdad? El por qué Cristo no ha venido. Porque Cristo no encuentra el nivel de fe que se requiere para que Él venga. Entonces aquí la palabra dice que para que Él venga necesita ¿qué es lo que Él necesita? Fe. No hay fe en la tierra. No hay fe en la iglesia, no hay fe en los creyentes. Amén. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice: ¿hallará fe en la tierra? ¿Verdad? Esa es una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? No hay fe. Por eso el Señor no viene. No hay fe. Estamos faltos de fe. O de repente estamos creyendo en Dios y otro día estamos dudando, ¿verdad? Porque el tema se llama la constancia en la fe. Amén. Amén. Y es por eso el Señor no viene, porque dice que cuando Él venga, ¿qué es lo que el Señor requiere? Fe, certeza, seguridad, convicción en Él. Que la iglesia tenga esa certeza, esa seguridad que el Señor viene. Hay algunos que están esperando al Señor. Hay otros que en las iglesias no se habla de la venida de Cristo. ¿Y por qué no se habla? Porque no creen en que Cristo va a venir. Y da tristeza escuchar a algunos hermanos, y escuché de un hermano que decía que para qué va a ir al cielo, a lo mejor estará aburrido allá. Nada que ver, eso es una gran ignorancia, ¿verdad? ¿Hallará fe en la tierra?
Y no se refiere a toda la humanidad, sino se refiere a la iglesia, se refiere al cristiano, se refiere al creyente. Amén. ¿Hallará fe en la tierra? Es la pregunta, ¿verdad?, que el Señor hace. ¿Hallará fe en la tierra? Perseveraron asistiendo fielmente a los servicios de la iglesia. Es importante, ¿verdad?, esto. Hechos 2:46. Amén. ¿Ya lo tienen? Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿verdad? Ya en este tiempo, ¿verdad?, ya muchos pues están dudando, ya muchos pues estamos faltando, ¿verdad?, en los cultos, en los templos. A diferencia que lo que hacía la iglesia primitiva, pues eran constantes, no faltaban al servicio de la iglesia, no faltaban, ¿verdad? Ya hay algunos dicen que no es necesario ir a la iglesia, ¿verdad? Yo el otro día le compartía la palabra a una persona y él me dice, yo creo, dice, que no es necesario ir a la iglesia. Yo creo que también en mi casa puedo buscar a Dios, dice. Qué terrible, pero ¿no? No es lo mismo. Pues no, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces yo o tú qué opinas, dice, ¿qué opinas? Le digo, pues la iglesia es la escuela de Dios y debemos de aprender. Dios estableció la iglesia con un propósito, ¿verdad? Ahí Él nos enseña su palabra y es la palabra la que nos va a cambiar, es la palabra la que nos da promesa, pero él estaba en su mentalidad de que no era necesario. Y otra señora también que le compartía, pues acerca de la palabra, y ella me decía que ella no necesitaba ir a la iglesia porque ella no peca. Dice, yo no peco, yo en mi casa, dice, ¿tú crees que yo voy a pecar? Yo no salgo, yo estoy en mi casa. No peco, dice. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Dice, yo en mi casa, yo no peco. ¿Tú crees que yo voy a pecar? ¿Verdad? Así me hacía la pregunta. Pero aquí la iglesia primitiva dice que ellos eran fieles en los servicios de la iglesia, no faltaban. ¿Por qué? Porque tenían esa fe. Creían de que en ese lugar Dios se manifestaba, ¿verdad? Por eso ellos procuraban en no faltar. Pero cuando al cristiano le está fallando la fe, entonces no, ¿para qué? ¿Verdad? Hay algunos que dicen, no, pues yo creo en Cristo, Él es mi pastor, yo no necesito otro pastor, yo no necesito ir a una iglesia porque yo tengo a Cristo, Él es mi pastor. Y todavía dicen la cita, Él es mi pastor y nada me falta. ¿Verdad? Todavía usan la palabra de memoria. Amén. Entonces eso quiere decir que el cristiano le está fallando la fe ahí. Amén. La fe no es constante. Pero a diferencia de la iglesia primitiva, ellos entendían la importancia de congregarse, ¿verdad? Inclusive dice, no recuerdo la cita donde dice, no dejando de congregarse como algunos tienen, por costumbre, una mala costumbre, ¿verdad? Bueno, fuera una buena costumbre, ¿verdad? Y todos hemos tenido ese problema, yo digo personal, también de repente no tengo ganas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente pues me falta la oración y de repente no tengo ganas de ir a la iglesia. Pero es importante que la fe sea que constante, ¿verdad? Ya casi estoy terminando. Amén. Amén. No se duerman. Consecuencia del descuido espiritual, toda persona convertida
al cristianismo bíblico debe esforzarse en perseverar en la fe del Señor. Josué 1:9. Si alguien lo puede buscar, por favor. Josué 1:9. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas que valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9, ¿verdad? Amén. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de esforzarnos, ¿verdad? Porque si de repente como cristianos pues sí tenemos lucha con uno mismo, ¿verdad? El apóstol Pablo pues hablaba que tenía una lucha con su carne, ¿verdad? Con su naturaleza, con la naturaleza que de repente tenemos lucha, pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de esforzarnos. Por eso aquí la palabra dice, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas que valiente, hay que ser valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Leobardo, ¿verdad? Nos testificaba de la lucha que él tiene, ¿verdad? Con la familia, porque pues es el único que pues es cristiano, pero pues esta palabra, ¿verdad? Que es para él, que el Señor le dice que él se esfuerce, que el Señor está con él y con cada uno de nosotros debemos de ¿qué? De esforzarnos. Esta palabra, ¿verdad? Es para cada uno de nosotros. Amén. Pero en especial para el hermano, ¿verdad? Que pues no es fácil, ¿verdad? No es fácil tener esa lucha, pero que el Señor, pues, Él está con nosotros. Amén. Primera de Corintios 16:13. Amén. ¿Ya lo tienen? Lo voy a leer yo. Amén. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, vigilar, ¿verdad? Velad quiere decir vigilar. Y también veladas también, o sea, estar vigilante, ¿verdad? Lo que pues, se hizo el viernes, ¿verdad? Lo que pues hacemos. Velad, estar ¿qué? Firmes en la fe, no podemos dudar, hay que tener esa certeza, esa seguridad en Dios. Firmes en la fe, paraos, dice, varonilmente y esforzaos, ¿verdad? Eso debemos de hacer, y cuanto más vemos, dice que aquel gran día se acerca. Se acerca aquel gran día de nuestra redención. Por eso debemos de esforzarnos y velar. Así que estamos hablando, ¿verdad?, de las consecuencias del descuido espiritual. La salvación puede perderse por descuido espiritual. Hebreos 2:2 al 4. ¿Puedo leer? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Que bendiga nuestra hermana. Así que la fe debe ser constante. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Verdad? Así que es importante, ¿verdad?, que no descuidarnos. ¿Por qué? Porque la salvación se puede perder. Hay algunos dicen que no se pierde, ¿verdad? Algunos dicen que en el momento que recibimos esta salvación, ya Dios nos recibe como hijos y que ya no se puede perder, ¿verdad? Pero aquí la palabra nos enseña otra cosa. Nos dice que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Verdad? Debemos de mantener esta fe, porque de lo contrario, dice, la falta de fe hace que perdamos esta salvación, esta promesa de Dios. El dudar, estaremos ¿qué? Perdiendo la salvación, el regalo que Dios nos ha prometido. ¿Verdad? Hay mucha gente que ha dudado, mucha gente ha vuelto atrás. ¿Por qué han vuelto atrás? Por falta de fe, ya no creen en Dios. O algunos están dolidos, dicen, no, pues es que ahí me fue mal. Me fue mal ahí, todo lo que me pasó, pues es que no es posible de que hay un Dios ahí que a mí me haya ido mal. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas personas han perdido la fe, han retrocedido, ¿verdad? Entonces aquí la palabra dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces Dios es fiel, Él nos ha prometido esa salvación para cada uno de nosotros, pero debemos de mantener esa fe, esa certeza, esa seguridad y no dudar de Dios, pase lo que pase. Veamos el mundo como se ve hoy en día, ¿verdad? Porque muchas veces muchos cristianos se desaniman, o se desaniman al ver la condición o al ver los problemas se desaniman. O al ver la condición de la iglesia, ¿no? También muchos dentro de la misma iglesia se desaniman al ver la tibieza o la frialdad, que es lo mismo, ¿no? La tibieza y lo frío que está el ser humano o el cristiano, ¿no? Amén. Entonces quiere decir que ese cristiano tiene un problema, su problema es falta de fe, no es una fe constante. Por eso ha llegado a un momento de dudar y ya está desanimado y se ha descuidado, ¿verdad? Por eso el Señor, ¿verdad?, nos ha dado este regalo, esta salvación tan grande, y debemos de conservarlo. No recuerdo hoy otro texto que dice, donde nos habla, dice que debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Pues ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si tenemos una fe constante, estaremos ocupados en nuestra salvación, ¿verdad? Como la hermana pues Lucía le hacía una pregunta acerca de algo, y ella dijo, pues casi no tengo tiempo de pensar en eso, mi mente está en Dios. ¿Por qué? Porque ella tiene una fe constante, está ocupada en su salvación. Para mí es que Cristo viene, ¿verdad? Porque entonces entendemos que la fe de ella es constante.
Y esa es la fe, debe de ser de todos los cristianos, constante. Porque si dudamos, estaremos descuidándonos y podemos perder este regalo que Dios nos ha dado. Amén. 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 Santo. Segunda de Pedro 2:20. ¿Ya lo tiene? Amén. A ver si nuestra hermana Dulce lo puede leer. Segunda de Pedro 2:20 al 22. Ciertamente, y habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Quiénes son los que han escapado de esta contaminación de este mundo? Nosotros, todos los que estamos aquí. ¿Verdad? Todos hemos escapado de esa contaminación. ¿Verdad? El apóstol Pablo dice que en otro tiempo, ¿verdad? Éramos arrastrados conforme a la corriente de este mundo. ¿Verdad? No teníamos control de nuestras vidas. Nosotros escapamos a través de Cristo. Y por eso debemos de mantenernos. Porque de lo contrario dice... vamos a leer otra vez. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Verdad? No podemos dejarnos vencer de nuevo por este mundo, por las cosas de este mundo, sino de lo contrario nuestra vida será peor. No sé si ustedes conocen a personas que perseveraban, que buscaban de Dios y eran fieles, y ahora son peores de lo que eran antes. Y ahí también se cumple lo que el Señor dice, ¿verdad? Que de aquel hombre dice que retrocede, que sale el espíritu de él y anda por lugares secos. Dice, a ver si alguien me puede recordar ese texto para no decirlo mal. No me acuerdo. Que cuando el demonio sale de la persona, Mateo, pero no me acuerdo qué capítulo. ¿Qué capítulo? ¿verdad? Entonces dice que el demonio quiere volver a la casa, ¿verdad? La haya valida, la haya limpia. El espíritu que vuelve, ¿no? Y entonces dice que él de nuevo viene y quiere volver a entrar en el lugar donde él era su morada. Pero ya no viene solo, ya viene con Ajá. Entonces, esto quiere decir que es muy importante que mantengamos esta fe, porque de lo contrario, si estamos descuidados, entonces la puerta estará abierta, y es ahí donde el demonio dice que vuelve a entrar. Cuando hay duda, entonces el demonio no solamente entra solo, sino viene con otros 7 más. Por eso dice que el estado del hombre llega a ser peor del que era antes. Amén. Amén. Así que debemos de mantener esta fe para no ser vencidos, ¿verdad? Sí, vamos a leer 21. Porque si no dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Entonces debemos, que la fe debe ser constante, porque si no de lo contrario, ¿qué? Seremos ¿qué? Vencidos. Y es peor el castigo, dice, para aquel que ya conoce que aquel que no conoce. ¿Verdad? Entonces nuestra fe debe ser ¿qué? Constante. Así que debemos de perseverar en esta fe para que podamos recibir esas promesas que tenemos de parte de Dios, que ya mencioné al principio, que son más de 3,000 promesas de salvación para los de la casa, para los de los hijos, ¿verdad? Entonces hay que mantenernos, hay que seguir pidiéndole a Dios, como aquella mujer, ¿verdad? Que perseveró, amén, hasta que ella pues se le hizo justicia. De la misma manera el Señor quiere que recibamos esas promesas, pero que debemos de ¿qué? De no dudar, ¿verdad? Entonces la fe es la certeza de lo que se espera. El que tiene fe cristiana no necesita una imagen, ¿verdad? El que tiene una fe muerta, una fe natural, ¿qué necesita una imagen? Necesita ver algo para creer. Pero nosotros que hemos conocido a Cristo tenemos esa seguridad, esa certeza que Dios vive y que Él es fiel y de que Él no falla. Amén. 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 Y de que debemos de creerle, ¿verdad? Para recibir todas las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pues así, pues, pues doy gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que me ha permitido Amén. hablar de este tema de la fe. Debe ser que constante, ¿verdad? Ya mencioné 3 tipos de fe. Hablamos de la fe cristiana, de la fe natural, pues será para la otra ocasión. Amén. Amén. Así pues, dejo el lugar. Que Dios los bendiga. Amén. Santo. Orar por la ofrenda, hermano Ay, Lobato. sí, mi hermano. Orar por la ofrenda también se me olvidó. Orar por la ofrenda. Que pase, mi pero hermano. sígale lo que va a decir. Ajá. Pues sí, voy a decir, Sí. pues iba a decir que ore por la ofrenda. Sí, iba a decir. Sí. Bueno, pues, primeramente, qué buena palabra, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La fe es lo más importante desde que llegamos a Cristo. Lo primero que también se dice, que la palabra viene por el oír y por la fe. Amén, es importante. Entonces, pues sí, es estar constantes, insistiendo y saber que aunque no veamos, como mencionaba mi hermano Fernando, una imagen, pero nosotros sabemos que aunque no sintamos o no veamos o no sintamos nada, sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Amén. Aleluya, esa es la certeza Amén. que debemos de tener, que aunque no sienta nada, pero Dios dice que Dios es que omnipresente, entonces Él está presente en todo lugar y en todo momento. Amén. Gloria a Dios. Entonces así le dejo a mi hermano Leobardo para por la ofrenda y luego ya. No más eso va a decir. Sígale, hermano. No, usted síguela, síguele. Usted le termina, hermano. Ya no me quiero parar, nomás eso va a decir. Gloria a Dios. Amén. Santo. Hermanos, que Dios los bendiga en esta noche. Amén. Sí, está bien la palabra que dice hermano. Amén. Así que, como dice que aquí se viene a aprender, sí se aprende uno aquí, porque esta es como una escuela, a veces que Amén. si no quiere aprender, pues aquí aprende uno. Gloria a Dios. Hay muchos que van a la escuela y dicen, no, yo me gusta mucho escuchar los que alguien habla de aquí, que han aprendido en la iglesia. Hay estudiantes que han dicho, yo no me alejo de Cristo porque ya he aprendido a estudiar. Y yo he visto también en mí, porque yo antes yo no sabía hablar así nada, ni leer, peor, yo no fui a la escuela. Y yo por eso cuando dicen que mi hermana Anita ya puede aprender, si ella quiere puede aprender. Amén. Porque Aprender a leer. yo en mí yo no sabía
así, Mi hermana Rufina está aprendiendo. yo tenía miedo Yo no así a sabía hablar. yo nada. Aprendí con mi hija del kinder. Pues Y ahí tenía voy, yo ahí miedo voy, aquí estar aquí adelante, aquí, porque yo no sé ni hablar a veces. Pero yo vengo de una familia que, como dijo Moisés, yo no sabía hablar. Nosotros en la familia somos 3 hermanos que nosotros no pues, sabemos pronunciar palabras bien, como dice que tartamudos, así es. 3 de nuestros hermanos ahí son. Y yo aquí se me ha quitado algo porque yo aquí iba a estar aquí para leer. No, uno que está así no puede hablar, leer. Y aquí yo, poco a poco, yo sentí que es como que fue un milagro que Dios hizo en mí. Porque yo cuando me congregué en una iglesia, ¿no? A veces dicen, no, lee un versículo, no, yo no, porque no puedo leer. Cuando está uno así de eso, no puedo leer. Se traba toda la boca. Entonces, Dios ha hecho harto. Todo el que quiere aquí, pues aquí va a aprender. Si el que no quiere, no. Como dice mi hermano, es cierto lo que él dice, ¿no? Que todo aquel que se quiere volver atrás, no, pues ni pensar. Es cierto que como él dice, que se vuelve más peor. Yo he visto que yo me convertí, a lo mejor no he caminado muy derecho, pero yo desde el 2002 conocí la palabra, pero pues a veces caigo, a veces me regreso, a veces me quiero regresar y a veces no, y así ando. Y he visto con gente que yo donde me congregué por primera vez, de los que me predicaron, había un muchacho que él dijo, y lo nombraban mucho para pastor, ¿no? O sea, el pastor va a ser aquí, Mario, dentro de pocos días se llama Mario el muchacho, Mario va a ser el pastor. Y sí, todos Mario. Mario trabajaba donde yo trabajaba y Mario como que se descuidó y a veces me decían los compañeros del trabajo, decían, oye, dice, ¿por qué Mario pues anda con la muchacha que está en el trabajo? Yo trabajaba muchas mujeres, pero en oficinas, no con nosotros. Había muchas en oficinas. ¿Por qué Mario anda con la muchacha si él conoce la palabra? ¿Quién va? No, yo no creo que ande con ella. Le digo, yo no lo creo, yo ni dudaba. Yo hasta que yo mismo lo vi con mis ojos, que lo encontraba por allá con ella. Pero si Mario, no, dije, ¿cómo? Si él casi es pastor en la iglesia, le digo, ya sí, no, dijo, es que tú no quieres aceptar lo que nosotros vemos. Y Mario era un buen muchacho, un joven que predicaba, bueno, y era casado, que predicaba la palabra y cantaba, tocaba los instrumentos, ¿no? Ahí Mario. Pero Mario, pues, no sabemos cómo cayó. Se descuidó. Y ya lo miraba yo que sí, oye Mario. Perdió la fe. Amén. Luego lo miraba yo que nos andaba mandando a, ahí en la empresa siempre había misa, siempre Mario decía, pues va a venir el padre a tales horas para que se preparen y estén todos allí en misa, pero todos tienen que estar ahí. No, digo, Mario, ¿cómo? Yo no puedo estar ahí, ¿cómo crees? Si conocemos la palabra nosotros, digo. Ya después lo miraban los que venían con cartones de cerveza por allá, porque él cooperaba para que porque hay grupitos en la empresa que le gustaba tomar. Y Mario después, no, dijeron, lo peor, después Mario, donde yo ya no lo vi, ya decía, no, es que Mario ya tiene otra mujer allá en tal parte, en otro taller y todo eso. No, Mario, se salió por fin después el nuevo pastor se dio cuenta y lo disciplinó y él se salió casi de la iglesia. Y Mario, sí, decía Mario, es bueno, Mario, sí, Mario. Todos cantaba bonitos, todos. Cantaba, se gozaba uno cuando se cantaba bien, se sentía el Espíritu Santo igual. Santo. Pero Mario, ¿qué sabe ahorita dónde anda Mario? Santo. Entonces es cierto que si nos descuidamos, a veces no queremos ir a la iglesia. Y Mario así no quería ir a la iglesia, después le digo, Mario, ¿no vas a la iglesia? No, dice, ¿para qué? Dice, yo ya conozco la palabra. Dice. Y ojalá que él haya seguido adelante, ya 3 días, ya desde que me salí, ya no. Desde 4 años que me salí del trabajo, no sé ya de él. Entonces, si nos descuidamos, hermanos, sí, viene a ser peor. Por eso no pensar ni volver atrás, hermanos, nada, porque es duro. Como dice que
encuentra al enemigo todo bien barridito y trae a más y ahora le vengas y entonces ya somos peor. Entonces después vamos a querer ver las imágenes colgadas ahí, ¿no? para persinarnos y todo eso. Entonces sí, cuando uno está así hasta los ve lo bonitos a los santos. Ah, mira, más que bonito. Y ahora que conocemos la palabra ya los vemos feos. Pero antes, ¿cómo los mirábamos? Si no estaba uno, yo con la primera vez que fui a una iglesia cristiana, los vi todos así, bueno, aquí por lo menos hay algo, pero allá no había nada. Y yo decía, no, pues estos a quién se arrodillarán, estaba en el altar y ahí se arrodillaban y todo eso. Entonces sí, yo decía, no, pues, yo quería ver algo bonito, ¿no? Hasta ahora que ya los veo, que ya no los veo bonitos. Porque dicen que detrás de cada ídolo está Satanás, para ver lo bonito a él. Entonces por eso él dice que